Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a considerar varios temas que forman parte de la agenda informativa de nuestro país. ¿Qué pasa con la situación de la Central Obrera Boliviana? Esto a propósito de la proximidad del Día Internacional del Trabajo y en función también de las decisiones recientes que se han asumido de parte de las autoridades gubernamentales en torno al incremento salarial para la presente gestión. El 5.5% al haber básico, 3% al salario mínimo nacional, y la garantía, dicen, de cancelar este año el segundo aguinaldo. Existen proyecciones que se están desarrollando que pueden dar paso precisamente a esta posibilidad. Existen más certezas, se ha manifestado de parte del órgano ejecutivo. Tomando en cuenta además que en los últimos días, en las últimas fechas, incluso años, la Central Obrera Boliviana, por lo menos su dirigencia, ha sido objeto de duros cuestionamientos de los trabajadores de base por la orientación que están asumiendo en una suerte de apoyo al gobierno del presidente Evo Morales. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el tema de la ley de empresas sociales. Existen observaciones y obviamente el impacto que podría tener en la realidad nacional respecto a la forma en cómo se ha ido trabajando esta norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque tendría que ser también parte del paquete de anuncios que va a realizar el presidente Evo Morales el próximo 1 de mayo en ocasión del Día Internacional del Trabajo. Y finalmente, en el tercer punto se encuentra este tema también bastante complejo, vinculado con las diferencias entre Santa Cruz y Chuquisaca, esto a propósito del campo Incahuasi. Se ha incorporado el tema también de la delimitación territorial entre ambos departamentos, que de alguna forma tendría mucho que ver, dicen, respecto a la tuición departamental sobre este campo Gasi, pero aunque algunos legisladores han manifestado que el tema de la delimitación territorial, por lo menos la norma que se considera en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha sido considerada en el legislativo, no tendría nada que ver con el lugar donde se encuentra el campo Incahuasi. Estos tres puntos están agendados en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados, el diputado David Ramos. También se encuentra con nosotros el analista Iván Arias y también don Mirko Orgaz como periodista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de comenzar con las primeras consultas, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados del fin de semana, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y por supuesto reiterar la bienvenida a nuestros invitados especiales este fin de semana a Diálogo en Panamericana. Son temas muy importantes que se van a de alguna forma abordar en los siguientes minutos, que van a ser debatidos, analizados por nuestros invitados especiales en Diálogo en Panamericana. Vamos a empezar con el diputado David Ramos, a quien, como siempre, agradecemos su presencia en los estudios de la radio. Son varios los aspectos que hay que analizar en torno al primer punto, don David Ramos, la agenda de esta semana.
ha marcado el acuerdo alcanzado entre la otrora Central Obrera Boliviana y el gobierno en el tema del incremento salarial, luego de un intenso debate en la mesa económica que se instaló ya hace algunos días. Se ha acordado subir, lo marcaba José Luis también, en un 3% el salario mínimo y un 5,5% el salario básico, siendo este uno de los porcentajes más bajos que ha otorgado el presidente Evo Morales en estos 12 años de su gobierno, lo que sin duda merece una interpretación, un análisis de nuestros invitados. Diputado David Ramos, también ha llamado mucho la atención el anuncio y de alguna forma el pago del doble aguinaldo, lo que ha causado también repercusiones en el sector de los microempresarios, de los empresarios. Me imagino que son varios aspectos que va a puntualizar en este primer punto. Bienvenido, diputado David Ramos. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los radioescuchas de Panamericana, en especial aquí al hermano periodista Mirko, al compañero Iván Arias, y por supuesto un saludo cordial para ti, José Luis, para ti, compañero Oscar. Bueno, importante, nos parece importante en este caso hacer conocer desde el momento que la Central Obrera Boliviana, tomando en cuenta de que asume esta decisión de establecer 4 mesas de trabajo, 4 mesas de trabajo que tienen que ver principalmente mesas de emprendimiento productivo, mesas de aspecto social, mesas en área de leyes para la clase trabajadora, y también por supuesto que no podía estar al margen el tema económico. Se ha acordado trabajar por tiempo y materia, y por supuesto que ya esas mesas de trabajo han concluido, ya toman en cuenta de que para esta gestión se establece un incremento salarial del 5.5 al salario básico, el 3% al mínimo nacional, pero también tomando en cuenta la referencia para la gestión 2018, el crecimiento económico que establece, en este caso, el pago del doble aguinaldo. Paralelamente a eso también lo que se acuerda en estas mesas de trabajo, en el aspecto legislativo, es precisamente 2 aspectos importantes. Uno, la de poder constituir, en este caso, lo que son las empresas sociales, esto por varios factores, en este caso amparados por la Constitución Política del Estado, que establece el artículo 54, parágrafo 3, las causales de esta Constitución de empresas sociales. Pero también uno de los puntos importantes en este acuerdo, se establece adecuar la nueva Ley General del Trabajo a la Constitución Política del Estado. Bolivia transita, en este caso, en una transición de lo que fue el Estado republicano, un Estado vertical, obsoleto, discriminador, a la construcción de un Estado plurinacional, en las cuales naturalmente varias normas aún faltan adecuar a la nueva Constitución Política del Estado, y por supuesto que uno de ellos era en materia laboral la Ley General del Trabajo. Mucha crítica hubo en sentido de que esto sería un incremento que estuviese afectando en este caso la estabilidad de muchas empresas, pero nosotros al respecto queremos aclarar de que en esta coyuntura uno de los aspectos más importantes que se ha valorado es precisamente el aspecto social, y por supuesto pues en este caso si revisamos con bastante precisión cuál ha sido el comportamiento en estos 12 años de gobierno de este proceso de cambio, y ahí podemos registrar con claridad de que el crecimiento sustancial, en este caso registrada, de las ganancias en el sector empresarial, por supuesto llegan a un 410%. Esto significa de que la empresa privada, que ha estado cuestionando este incremento salarial, ha tenido utilidades, tiene utilidades, establece emprendimientos productivos, y es menester, pues en este caso, para que el Estado boliviano pueda establecer
También si hay utilidades, en este caso ganancias que generan las empresas en el país, por supuesto tiene que haber una redistribución de esa riqueza. Y esa redistribución significa principalmente de que la clase trabajadora pueda, en síntesis, poder recibir también, en este caso, incremento salarial. Otro aspecto importante también que hay que resaltar es de que ¿por qué Bolivia tiene estas condiciones económicas estables? Porque precisamente ha sido las medidas acertadas de este gobierno, a la cabeza del compañero y hermano Evo Morales Ayma, haber establecido en estos 12 años de gobierno un modelo económico que tiene que ver, en este caso, un modelo económico social, comunitario, productivo, que nos permite a los bolivianos, en síntesis, ser primeros en crecimiento económico durante las 4 últimas gestiones en toda Sudamérica. Eso nunca pasó en la historia. Si revisamos cronológicamente nuestra historia, en el pasado Bolivia era un país que permanentemente teníamos que pedir limosna a la comunidad internacional, teníamos que recurrir a créditos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al BID. No teníamos plata ni para pagar los salarios, ni para pagar aguinaldos. Eso acabó en este proceso de cambio. Hoy tenemos recursos económicos, tenemos estabilidad económica, tenemos reservas internacionales que nos permiten, en síntesis, desarrollar, dinamizar, diría, nuestra economía. Hoy, si bien hemos estado desarrollando hidrocarburos, minería, incursionamos a una tercera industria, que es la industria energética. Por supuesto, pues, que en el futuro seremos los bolivianos quienes tenemos que exportar los excedentes de energía eléctrica, previsto ya los contratos con Argentina. Eso nos da, en este caso, para que los bolivianos podamos respirar tranquilos, podemos estar tranquilos, porque con este modelo económico y con los emprendimientos productivos, con el desarrollo de la industrialización de los recursos naturales, para los bolivianos está garantizado a corto, a mediano y a largo plazo nuestra economía. Entonces, esos son los acontecimientos que marcan en este momento todos estos acuerdos acumulados en estas mesas de trabajo. Por supuesto, pues, que seguramente van a estar siendo informados el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, previsto las actividades, en este caso el acto central en la ciudad de Oruro, donde seguramente toda la clase trabajadora afiliada a la Central Obrera Boliviana estará recibiendo, el informe ya firmado, ya con decreto supremo del tema de incremento salarial, pero también la promulgación, en este caso, de la Constitución de las empresas sociales, también los otros puntos que son importantes. Aún se sigue trabajando. Hay varios aspectos que tienen que ver en aspecto social, hay particularidades que tienen diferentes sectores en tema de tratamiento en sus reivindicaciones. Hoy se viene desarrollando todavía algunas mesas de trabajo con la Central Obrera Boliviana. El tema de subsidio familiar también está en proceso de análisis. Hay propuesta de la Central Obrera Boliviana, hay una propuesta del gobierno. Seguramente se irá consensuando esos aspectos. Y por supuesto, pues, todos estos que hasta ahora se ha venido acumulando ya, los compromisos y acuerdos, seguramente se irán informando, y también será eso en el Día Internacional del Trabajo, para el 1 de mayo. El gobierno nacional, a través del hermano presidente Evo Morales Ayma, se estará haciendo conocer a todos los trabajadores del país. En este primer punto, don Iván Arias, sin duda es que existen diversas consideraciones que hacer, no solamente por la información propiamente dicha respecto al incremento salarial, no sobre la situación de la COBO. Esto a propósito de las críticas, cuestionamientos que han surgido de parte de algunos sectores de base para con los dirigentes actuales de la Central Obrera Boliviana. Un saludo muy grande a todos los compañeros presentes acá en la mesa, al diputado David Ramos, jefe de bancada del MAS, y a Mirko Orgaz, y por supuesto a los compañeros que conducen el programa.
Diálogo en Panamericana, tan escuchado en todo el país. Realmente es impresionante cómo el programa se escucha. Y pues felicidades y un honor estar acá en el programa. La COP. Yo creo que la COP no debería ser motivo del programa de diálogo, sino el tema del aumento salarial. La COP yo no creo que represente a nadie. Una central obrera que se encama con el gobierno, ya no sé a quiénes representa. Una central obrera boliviana que ha perdido la esencia, que ha perdido la representatividad. Cuando pierde la independencia sindical, el sindicalismo, y está en los estatutos de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Siempre mantenerse, dicen que ya no es sindicalismo, sino que es colaboracionismo. Es decir, cuando ya hablas igual que tu empleador y te conviertes en defensor de tu empleador, ya no estás representando los intereses de los trabajadores. Y en este caso la Central Obrera Boliviana dejó hace mucho tiempo, igual que otras organizaciones que han sido cooptadas por el poder, han dejado de representar los intereses de la base, y más bien lo que representan son los intereses de las élites, que se contentan con hoteles, que se contentan con autos, que se contentan con dádivas que les da el poder, con viajecitos acá, viajecitos allá. Eso es realmente perder la independencia sindical. Entonces, la Central Obrera Boliviana está haciendo lo que el gobierno quiere. Está dándole respiro a los dirigentes que no representan y que no leen la realidad. Como el gobierno no está leyendo la realidad, entonces no hablemos tanto de la Central Obrera Boliviana, sino de lo que el gobierno quiere y lo que el gobierno le está proponiendo al país, de una manera, creo yo, cada vez más equivocada. Es verdad, una cosa, Bolivia ha crecido. ¿Quién puede negar que hemos crecido? Pero una cosa es crecer y otra cosa es ser desarrollo, ¿no? O sea, yo por supuesto, cuando nací medía 80 centímetros, hoy mido 1,70, eso es crecer, y Bolivia ha crecido. Sería tonto. Nosotros teníamos una población el año 2000 teníamos una población de 8 millones, hoy tenemos de 11 o 10 millones, es decir, eso es crecimiento, y la economía ha crecido. Pero lo que hay que decir es que la economía ha crecido pues no por acción del gobierno. Es la otra gran mentira. Se arrogan cosas que ellos no han hecho y que más bien las están matando. Vayamos a ver yacimientos. Se les ha dejado alrededor de 150 pozos. Eso les dejó el neoliberalismo. 150 pozos de exploración. Hoy, esos 150 pozos se están secando, algunos ya en total declive, y el gobierno durante estos años, en vez de buscar más prospección y en vez de aumentar las reservas, las ha disminuido. El MAS y toda la gente entró, ni una molécula de gas por Chile. Hoy Chile está exportando gas. Y vamos a ser el centro energético de América Latina en cuestión de gas. Hoy que somos marginales. Perú, que yo me acuerdo nos reíamos de su camisea, ¿no? Hoy Perú tiene y está construyendo un puerto para la regasificación. Hemos dejado de ser centrales para ser marginales. La deuda externa, es verdad que estamos creciendo, pero ¿cómo es posible que con tanta plata administrada que haya entrado al erario público, no solamente al gobierno central, por supuesto, sino en general a todo el erario, que administran gobierno nacional, departamental, municipal, ha entrado más de 200.000 millones de dólares en estos 12 años? 200.000 millones de dólares. Lo decía muy bien el señor Gonzalo Chávez. El plan Marshall, para sacar a Europa de esa crisis, de aquel bombardeo, todos los que vemos la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo Alemania, Holanda, Francia, Inglaterra terminaron hechas escombros. El plan Marshall costó 60.000 millones. Pongámosle a precios actuales 120.000. Bolivia deberíamos estar peor que o mejor que Europa en infraestructura. Es verdad que hemos hecho carreteras, pero a unos precios desorbitantes y a una calidad totalmente cuestionable. Si no, váyanse a la carretera La Paz Oruro. No estoy diciendo que no se han hecho carreteras, pero vayan a ver cuántos agujeros hay.
Es verdad que hemos crecido, pero no hemos desarrollado. El gobierno habla de tasas de desempleo muy bajas, y por supuesto hay que utilizar las cifras del INE, está por el 4%. Pero ¿qué te preguntan? En los últimos días, ¿usted ha tenido algún oficio? Sí, pues todos tenemos algún oficio, pero eso no es el empleo pleno. El empleo pleno tiene que ver si usted ha tenido AFP, es decir, si usted tiene jubilación, si usted tiene seguro, si usted tiene vacaciones, si usted tiene, por supuesto, estabilidad. Eso no hay. Pero eso el INE ha sacado. Por eso nuestra tasa de desempleo, somos, dicen, el país con mayor tasa de empleo, pero todo es lo que nos generamos nosotros, el empleo. Y el Estado que antes protestaba, el gobierno que protestaba contra los neoliberales porque había consultores en línea que no se les daba beneficios, el gobierno hoy, la mayor cantidad de empleados que tiene son consultores en línea, que no tienen derecho a vacación, que no tienen derecho a la jubilación, que no tienen derecho, por supuesto, al doble aguinaldo. Y a veces les dan arbitrariamente porque la misma disposición cambia cada cierto año. Hemos crecido, claro, pero no nos hemos desarrollado, sino ¿cómo explicas la deuda externa? Diputado, ¿cómo explica usted esta deuda? Ustedes cuando entraron al gobierno la deuda externa estaba en 4.000 millones. Y estos años que les ha llegado la plata, pero impresionante, ustedes que han ordeñado las vacas lecheras que les dejó el neoliberalismo, hoy la deuda externa está en 9.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos la deuda interna, que cuando estuvieron los neoliberales estaba en 2.000, hoy la deuda interna está en 6.000. Es decir, en total nuestra deuda externa e interna, nuestra deuda en general, está en 15.000 millones de dólares. ¿Cómo explicas eso? Con tanta bonanza, con tantos recursos que han entrado, que estemos endeudándonos de la manera en que nos estamos endeudando. Las reservas internacionales, su mejor momento, llegaron a 15.000 millones, hoy estamos con 10.000 millones. Y cada vez las reservas disminuyen más. ¿Por qué? Porque estamos prestando plata a empresas estatales, de eso vamos a hablar más adelante, a empresas estatales totalmente ineficientes. Y que seguramente entre esas, Guanuni va a pedir plata ahora para pagar el segundo aguinaldo. Porque lo de Guanuni, que van a festejar en Oruro, y usted lo debe conocer muy bien, cuando estaban los neoliberales y estaba en manos privadas, esa mina, para darle cifras redondas, producía 800 toneladas con 800 trabajadores. Hoy esa empresa tiene 4.000 y produce 1.000 toneladas. ¿Cuál es el incremento? Y eso me lleva al otro tema. ¿Quién puede estar en contra de que se aumente el salario a los trabajadores? Nadie, porque yo creo que es justo. Es importante que en un país se incremente los salarios y eso es bueno. Pero tenemos que hablar de otro tema, el tema de la productividad. El tema de la productividad, y lo que resulta que en este país la productividad está en niveles bajos. Aquí tengo un dato, se lo puedo pasar al diputado. Lo que pasa es que en el gobierno hay un convenio internacional que dicen que el tema salarial se tiene que hablar de forma tripartita, es decir, entre obreros, empresarios y gobierno. Pero el gobierno se pasa por el forro y se pone a hablar con sus amigos que son de la COP, que no representan a los obreros, y deciden cuál va a ser el incremento, sin preguntarse que ese incremento no afecta, a los grandes no les afecta, al Estado no le afecta. ¿Qué saben los del gobierno de producir? Vamos a hablar más adelante de las empresas. Claro, porque ellos emiten, sacan plata, se prestan de la deuda, se prestan del Banco Central, no les importa la productividad. Pero claro, un señor que tiene 4 empleados, pues ahorita están votándolos. ¿Por qué? Porque sabe que a fin de año tiene que pagar doble aguinaldo, que además tiene que haber incremento, pero ese trabajador no mejora su productividad, porque el Ministerio de Trabajo se ha vuelto el Ministerio del Trabajador y no se ha vuelto se ha perdido aquella idea de que el Ministerio de Trabajo sea un intermediario entre ambos para buscar acuerdos. Hoy tú tienes un empleado y no lo puedes sacar aunque se esté rascando. Eso no puede ser. Así un país no avanza. Entonces aquí yo le tengo un dato, efectivamente cómo el salario ha aumentado, en valores constantes, en 216%,
el haber básico ha aumentado en 121% desde el año 2005 hasta ahora, se ha incrementado, pero la productividad ha bajado al 80%. Es decir, y cada año baja más. Es decir, yo no entiendo cómo puedes hacer con el Estado lo que no harías en tu casa. Yo no entiendo cómo puedes hacer con el bien común lo que no haces en tu casa. En tu casa yo te puedo asegurar que a tu hijo, si no saca buenas notas, si tu hijo no cumple ciertos deberes, me imagino que no le vas a premiar. Le vas a dar incentivos para que mejore y sea cada vez mejor. Y entonces vienen los incentivos. Pero no le vas a dar. Se aplaza, tome mi hijo, le incremento su recreo, mi hijo, cómprese otro celular. No cumple los deberes básicos y no, mijito, vaya nomás, cómprese más cosas. Eso no puede ser. Eso no haríamos en nuestra casa. ¿Por qué lo hacemos? Y termino esta mi última parte, esta primera parte de mi intervención, señalando cómo el gobierno sigue incrementando el déficit. Lo del déficit fiscal es alarmante. El momento que los neoliberales, el momento más crítico de los neoliberales en el déficit fiscal fue el año 2000, aquí tengo los datos que muestran cómo el déficit realmente, y eso afectó a la economía, afectó a la estabilidad, afectó al desarrollo del país, porque el año 2002 el déficit llegó al 8%, es decir, teníamos una carga. ¿Qué quiere decir? Que estábamos consumiendo más que exportando más, importando más que exportando más. Es decir, nos estábamos comiendo más de lo que producíamos. Si yo ganaba 1.000 bolivianos, estaba gastando 1.800. Eso es lo que estaba ocurriendo. Eso se llama el déficit. Pues hoy el gobierno, su déficit, desde el año 2014 ha empezado en 3 y está en 8%. ¿Cómo lo cubren? Con deuda. ¿Cómo lo cubren? Con emisiones del Banco Central, con préstamos del Banco Central. Eso nos están dejando una bomba. Y en economía las bombas de tiempo se pagan con hiperinflación, se pagan con la responsabilidad que tienen los gobiernos. Muchas gracias, don Iván Arias. Damos la bienvenida también a don Mirko Orgaz en su calidad de periodista, también analista. Don Mirko Orgaz, ¿cómo ha visto usted el papel de la Central Obrera Boliviana en torno al reciente acuerdo con el gobierno en referencia al incremento salarial? De pronto, don Iván Arias decía, la Central Obrera Boliviana ya no juega el papel que jugaba antes. Me imagino que son algunos aspectos que también usted va a analizar. Bienvenido, Mirko Orgaz. Un saludo muy cordial, muy complacido de estar acá en este programa, como decía Iván, fundamentalísimo del debate nacional, y lo que se espera normalmente es que podamos contribuir al esclarecimiento de temas que preocupan a los bolivianos, y en esa perspectiva complacido. Un saludo a todos los panelistas, al diputado Ramos, a Iván, a los periodistas que conducen este programa, como son José Luis y Oscar. Efectivamente, la COP ha perdido vigencia histórica a partir del hecho de que se extravió en su papel y en su proyecto político desde el año 2006, cuando empezó a hacer una alianza oscura con el gobierno emergente en la época, que es el gobierno del MAS. Perdió perspectiva histórica, el proyecto político que lo constituyó como un ente, podríamos decir un órgano de poder a lo largo de su historia. No vamos a desconocer que tanto el neoliberalismo como el propio MNR, fundada la COP, tuvo sus articulaciones orientadas a cooptar a la COP, pero nunca de esta manera tan secante y absoluta que todos los bolivianos, del cual todos los bolivianos somos testigos. Por tanto, la COP no tiene la credibilidad ante los ojos de la población boliviana para considerarse un órgano que negocie absolutamente nada. Hacen un ritual todos los años y nos sacan un resultado al final de la galera, como se dice. Han perdido entonces este horizonte, y esta pérdida de horizonte también tiene que ver con la pérdida de la memoria de la historia de lucha que significó la COP, más allá de la década del 50, en el que se plantearon la nacionalización de las minas, la defensa de la democracia en los periodos de dictadura, la creación original y única en el país como fue la Asamblea Popular.
Y las últimas acciones de la COP, que también hay que ponerlas sobre la mesa. La más significativa fue el año 2003, bajo el liderazgo de Jaime Solares, que terminaron siendo decisivas a la hora de enfrentar el neoliberalismo, que quería profundizar la entrega del país con medidas tan draconianas como fue la capitalización, el proyecto Pacific LNG, que aquí hay que ponerlo en la mesa también para poderlos discutir, porque se critica más, pero no se reconoce lo que significó el neoliberalismo. El MAS es la continuación del neoliberalismo, hay una similitud. Entonces el proyecto Pacific LNG de alguna manera fue desestructurado por esa acción orgánica movilizada de la Central Obrera Boliviana del año 2003. Y una última acción que muestra de cuerpo entero la importancia de este órgano de poder, que hoy por hoy está desaparecido, es la articulación de CONADE con Guido Midma. El solo mencionar que la COP fundó la CONADE le daba a este órgano incipiente de defensa de la democracia tan importante de estos últimos meses, la autenticidad de la historia y la importancia de la participación de la COP. Pero de esa COP hay muy poco. Esta falta de horizonte hay que ponerla sobre la mesa a la hora de analizar el último acuerdo que se ha desarrollado y acordado con el gobierno. Bien, el segundo tema que hay que mencionar antes de empezar a desbrozar la pregunta es lo que también mencionaba Iván, y de alguna manera el diputado lo mencionaba, como dos visiones distintas de un hecho histórico, de un hecho concreto. Vivimos una crisis, vivimos una bonanza. ¿Cuál es la situación? Los datos son tercos. Está el déficit fiscal que se ha explicado en la mesa, 8%, es un hueco enorme. Está la desaceleración de las exportaciones de gas al mercado externo. Los volúmenes no son los mismos que estábamos exportando hace 3 años. De 59 millones de metros cúbicos de gas hemos bajado a 55. Si bien hay una recuperación de las materias primas como el petróleo en el mercado internacional, no están todavía siendo significativas, están alrededor de $60. Cabe recordar que hemos terminado nosotros por vender hasta en 120, un millar de pie cúbico de gas hasta en $12, imagínense. Hoy estamos rondando los 5. Esto implica de alguna manera una desaceleración económica. El tema del empleo es trágico para la gente joven. De 100 empleos que tiene la gente joven, 96 son empleos precarizados. Bien, este conjunto de elementos que debían haber caracterizado el contexto de la negociación COP-gobierno no se ha puesto sobre la mesa. Recuerdo muy bien que la COP negociaba proyectos de reactivación económica, proyectos de exploración minera, reconstitución, control obrero, gestión obrera en la deliberación en los directores. Nada de eso se discute. La reactivación de procesos de industrialización, la creación de fuentes de empleo, es decir, ese paquete de cosas que daban fuerza a un aumento salarial. Hoy nos hablan de un aumento salarial, para de contar, 5.5 al haber básico y 3% al salario mínimo, como si esto bastara para solucionar la crisis que los bolivianos empezamos a sentir desde el año 2013 y que no ha parado de profundizarse por estos datos que decimos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el fondo? El gobierno, ¿qué es lo que ha hecho estos años? Ha profundizado, y decíamos acá en la mesa, hay que ligar estos dos modelos, el neoliberal que termina el año 2003 de una mala manera, con la emergencia de las masas en la guerra del gas, y este otro periodo de 12 años ya que se ha fundamentado. El modelo primario exportador, que los neoliberales sembraron en el país, el MAS no ha tenido la capacidad de superarlo, más bien lo ha profundizado. Ha profundizado las exportaciones de materias primas, ahí está el gas, los minerales, como nunca antes en el periodo. Y lo que ha hecho, sí, como una novedad, ha sido redistribuir esos ingresos de una manera que no soluciona los temas estructurales, como son la diversificación económica, el nuevo modelo de desarrollo que tiene que ver con una base ancha de productividad, esto que se hablaba de la producción. Entonces lo que ha hecho ha sido profundizar. Y en esa perspectiva se han dejado de lado los temas esenciales que hacen al debate. ¿Es posible pensar que este aumento salarial va a ser significativo para superar la crisis que enormes sectores de la sociedad empiezan a sentir ahora? No. Si uno suma el salario mínimo vital o el porcentaje del 3% por los 2.000, en realidad ese obrero, me estoy refiriendo a la trabajadora del hogar que gana un parámetro referencial de salario mínimo, va a tener un aumento de 2 bolivianos por día.
¿quiénes se van a beneficiar en realidad de este aumento? Los sectores y las clases medias vinculadas al partido en función de gobierno. 400.000 funcionarios públicos que están alrededor del MAS se van a beneficiar, y en esta perspectiva hasta de un doble aguinaldo. Entonces, desde cualquier punto de vista es injusto, es desproporcional y sale de esta concepción más estructural con la que deberíamos de alguna manera enfrentar el tema de la economía en nuestro país, que no tiene nada que ver o simplemente que ver con los aumentos salariales, tiene que ver con la productividad, con el desarrollo de un proceso industrial, con el cambio de la matriz productiva. Entonces, esto es lo que no se ha discutido, y de repente el 1 de mayo, como decía también el diputado, nos van a presentar estos elementos como una buena noticia, y pare de contar, van vuelta a la página y el país viene reproduciendo esta concepción de desarrollo desde su fundación. Y esto es lo lamentable y lo trágico. Pero ¿quiénes pagan esta falta de visión nacional y de incorporar todos estos elementos a la discusión? Somos los bolivianos, la inmensa mayoría, que cada vez tiene menores posibilidades de poder subsanar las enormes deficiencias que nos plantea el modelo de desarrollo que el masismo ha profundizado en directa continuidad con el neoliberalismo. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos empezar a encontrar algunas soluciones que nos saquen de esta terquedad en la que estamos parados, situados, consolidados desde hace más de 200 años o 190 y tantos, 94 años, que es de nuestra fundación de república? Es poner sobre la mesa los elementos para salir del modelo primario exportador, utilizar la generación de excedentes que aún son significativas para iniciar un verdadero proceso de industrialización. Vamos a discutir en el tercer punto un debate inútil entre Santa Cruz y Chuquisaca por regalías e IDH, cuando estos dos departamentos debieran impulsar, habida cuenta de los enormes recursos que han recibido hasta ahora, que no han podido salir de la pobreza, del extractivismo, del modelo primario exportador. Chuquisaqueños y cruceños y todos los bolivianos debemos empezar a discutir las salidas de este modelo que tanto el neoliberalismo como el marxismo han profundizado, que se llama modelo primario exportador. Muy bien, vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Sin duda el diputado David Ramos tiene varias puntualizaciones y habrá que incorporar también quizá un elemento. ¿Qué va a suceder en adelante con la COB? Lo que decía don Iván es que no debía tratarse siquiera en el programa lo que está ocurriendo con la Central Obrera Boliviana. Muchos dicen es la entidad laboral más representativa, la única más representativa en el país, por lo menos desde hace bastantes décadas, y se ha visto el protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia. ¿Qué va a pasar con la COB desde su punto de vista? Lo que hay que aclarar, las apreciaciones que se han hecho de que la COP sería elitista, no tendría esencia, pérdida de credibilidad. Yo quiero decir que para hacer crítica a la Central Obrera Boliviana hay que estar ahí con los obreros, vivirla honestamente, en carne propia. Y por supuesto, pues en este caso las críticas van a venir porque aquellos que siempre han criticado a la Central Obrera Boliviana no lo perdonan a la Central Obrera Boliviana, porque ha sido esta entidad sindical los que les ha derrotado políticamente, los ha enterrado, los ha expulsado definitivamente de la política boliviana. Yo quiero hacer cronológicamente los acontecimientos más importantes de la COP. La COP desde su nacimiento ha sido parte de la revolución del 52, que le ha dado lugar a las principales conquistas que hasta el día de hoy gozamos los bolivianos: voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa, el Código de Seguridad Social, Código de Seguridad Industrial y también la nacionalización de las minas, nacionalización de los recursos naturales. El segundo episodio ha sido, pues, en este caso, haber desarrollado una lucha contra las dictaduras militares. Imagínense que también ha tenido la capacidad dentro de las dictaduras tener un militar patriota socialista como J. Torres y haber constituido la Asamblea Popular. El cuarto acontecimiento, la recuperación de la democracia en 1992. Y el quinto acontecimiento es donde no nos perdonan aquellos que nos critican,
es pues haber enterrado el 2002-2003 en un ampliado en el distrito minero de Huanuni. La Central Obrera Boliviana determinó expulsar definitivamente al neoliberalismo, a los neoliberales, a los liberales, a los dictadores que hoy nos critican, nos dicen que la COP ya no tiene esencia. La COP nunca ha perdido sus principios. La COP sigue teniendo su principio anticolonialista, su principio antiimperialista y antioligárquico. Jamás va a convivir pues con la oligarquía. Eso es lo que no nos perdonan hoy en día. Ahora bien, se hace una crítica, nos dicen los neoliberales habían dejado, dice, 150 pozos petrolíferos. Y yo hago la pregunta, si tenían 150 pozos petrolíferos, ¿por qué Bolivia estaba en la quiebra? ¿Por qué los bolivianos en los 26 años de neoliberalismo nos han sumido en la miseria, en la pobreza, en la extrema pobreza? Los bolivianos teníamos que estirar la mano a la comunidad internacional para recibir limosna. ¿Por qué? La explicación está clara, porque el neoliberalismo, los liberales, neoliberales y los dictadores, los banceristas, los tutistas, lo que hacían era pues enajenar nuestros recursos naturales, regalar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales, privatizaban nuestra economía. Y hoy lo que se ha hecho en este proceso de cambio, en estos 12 años de proceso de cambio, es recuperar esos recursos naturales. Hoy el Estado boliviano dirige la administración de manera soberana los recursos naturales, en este caso ya sea hidrocarburos, minería, energía, agropecuaria, ganadera, dirige como política de Estado. Y la Central Obrera Boliviana, por supuesto, pues que siempre va a estar identificado en este 4 acontecimientos, siempre ha estado identificado con gobiernos que definitivamente representan al pueblo, gobiernos que pregonan, en este caso, políticas estructurales para las grandes mayorías, y jamás va a apoyar pues a políticos antipatrias como en el pasado, que han definitivamente descuartizado nuestra economía en el país. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Hoy en día el gobierno siempre se va a identificar con gobiernos progresistas. Hoy Bolivia tiene un gobierno progresista, de izquierda, revolucionario, y por supuesto pues que la Central Obrera Boliviana va a ser parte en la construcción de este proceso, de este Estado plurinacional de Bolivia. 2 documentos. No vamos a decir que la COP solo de oficio, como dice las élites, no es verdad. 2 congresos, Congreso de Tupiza, de Potosí, y el último congreso realizado en la ciudad de Santa Cruz, asume en su documento político, en su línea política, definitivamente ser parte en la construcción de este proceso de cambio, enarbolar lo que significa la agenda patriótica de los 13 pilares fundamentales. ¿Qué establece esta agenda patriótica de 13 pilares fundamentales? Terminar definitivamente con la pobreza hasta el 2025, universalizar los servicios, ya sean estos de agua, luz, teléfono, internet, servicios sanitarios. Todos los bolivianos de carácter universal deberíamos de tener servicio de educación, salud, pero también ejercitar de manera soberana sobre nuestros recursos naturales. Ese es el plan, el programa de gobierno y el modelo económico, social, comunitario, productivo que nos dan. En este momento, hoy los bolivianos somos dignos, no tenemos que estar estirando la mano para pedir limosna, sino que los bolivianos tenemos reservas internacionales. En el pasado, ¿acaso era fácil conseguir un crédito de la comunidad internacional? Era imposible. Pero en cambio, hoy sí el Estado boliviano tiene la capacidad, en este caso, de contraer créditos para desarrollar, para diversificar su economía. Y eso es lo que se está haciendo. Hay capacidad de pago, hay capacidad de ingreso a créditos, y eso nos permite, pues hoy en día se viene incursionando a la industria de la energía, y eso nos va a permitir seguramente a los bolivianos
para que podamos mantener nuestra estabilidad económica. Entonces, los aspectos del déficit y otros aspectos que nos quieren siempre los voceros del neoliberalismo, los funcionarios en este caso, hay que decir con clarito, ¿quiénes son los que lanzan esas críticas? Son los mismos funcionarios que durante 25 años gobernaron este país y hoy aparecen con otra careta, dicen que son colectivos ciudadanos, plataformas ciudadanas, quieren mostrar otra cara, pero en los hechos son lo mismo. Ahí estamos viendo esa corriente de neoliberales que hoy están inmiscuidos en un problema de corrupción vergonzosa en la ciudad de Cochabamba, alcalde que responde directamente a la tendencia de la derecha y de la oposición. Es lo que han hecho en el pasado, pues un poco enriquecerse con política, con la administración pública y con recursos del Estado boliviano. Por eso que los bolivianos, en todo ese tiempo que administraron los liberales, los dictatoriales, los neoliberales, Bolivia era un país, nos hacían creer que era un país inviable, que nuestro país teníamos que ser pobres toda la vida, teníamos que estar estirando la mano todas las veces pidiendo limosna. Pero ha sido este gobierno, en estos 12 años de gobierno, nuestro liderazgo de nuestro hermano y compañero Evo Morales Ayma, que ha dado lección y ha demostrado a Bolivia que sí, Bolivia, administrando de manera soberana sus recursos naturales, de haciendo una redistribución equitativa de las utilidades económicas, es viable el desarrollo, el progreso y la grandeza. Y eso se está viendo. No necesitamos decirlo nosotros por los medios de comunicación, sino los hechos lo demuestran. Ahí están los proyectos de integración caminera, ahí están los proyectos de industrialización de hidrocarburos, ahí está la incursión de lo que va a ser la industria energética desde baterías de litio hasta la exportación de energía eléctrica, los excedentes en este caso, que nos darán lugar para que los bolivianos podamos estar tranquilos, para que podamos respirar con tranquilidad, porque es este gobierno la que da garantía en este caso al pueblo boliviano, para que en definitiva a corto, a mediano y a largo plazo podamos tener esa estabilidad, lo que ningún gobierno pudo dar durante nuestra historia contemporánea. Muy bien, muchas gracias, diputado David Ramos. ¿Qué más nos tiene que decir don Iván Arias en torno a este tema? El diputado Ramos decía, para entender a la Central Obrera Boliviana hay que vivir con los obreros. La COP nunca ha perdido sus principios, decía, en torno al reciente acuerdo que hemos vivido en los últimos días, pero habrá que también incluir otros elementos. El sector de los jubilados, por ejemplo, también han reclamado un incremento salarial. No hay que olvidarse de aquellos sectores que viven, por supuesto, el día a día, que es el sector informal, que también ocupa gran parte de la producción en nuestro país. Don Iván Arias. Hay que vivir con la Central Obrera Boliviana. ¿Con cuál? Con la de ahora. Se están viviendo. Con la de antes, que de antes era una Central Obrera contestataria, una Central Obrera que tenía visión de país. Díganme, ¿qué visión de país tiene la actual Central Obrera Boliviana? Más que repetir lo que dice el gobierno. Pero, como he dicho, no me quiero preocupar de la Central Obrera Boliviana, sino preocuparme de las cosas que el gobierno sigue viendo de forma ciega y que nos está llevando a una situación de insostenibilidad. O sea, el gobierno ha llegado al momento de decir, ¿saben qué? Rifemos todo porque nos vamos. Y están de salida, y ellos saben que están de salida, a pesar de que quieren quedarse. ¿Qué se está rifando? No, te voy a decir que están rifando. Los gastos, ¿qué son? Pues lo que entregan ustedes, y aquí Mirko Orgaz, que hace seguimiento continuo, eso te lo podré explicar mejor, ¿no? Que hemos sacado a las empresas transnacionales, toditas siguen. Toditas, dime una que se haya ido. ¿Y qué son? Pues los gastos recuperables. ¿No les pagamos acaso hasta el sándwich que se comen? ¿De qué soberanía me hablan? Dime una empresa que se haya ido, y ustedes lo único que han hecho es aplicar los contratos de la ley que no quisieron firmar, la ley que la aprobó el difunto, porque tampoco Carlos Mesa quiso aprobarla, el difunto Ormando Bacadíes.
Eso es quería ser presidente. Que quería ser presidente, tenía todo el derecho, porque solamente tienen que ser algunos. Pero ustedes no lo dejaron y ahí estuvo, pero firmó. Y eso es lo que han hecho, es cambiar de contratos. Y no entender, dice, nos han dejado 150, he puesto una cifra, quizás son más pozos. ¿No? Pero ¿y por qué el país estaba por? Porque ¿sabes qué? Lo que ustedes están haciendo ahora, pues porque el petróleo estaba en $20, ¿no? El gas no valía más de $1. ¿Ah? Es decir, es un elemento, y ustedes lo que han entrado es que sin hacer ningún esfuerzo y con mucha suerte y mucha verbogracia les ha llegado el dólar a 60, a 180, a 140. Es decir, ¿qué han hecho? Ordeñar la vaca, que empezó a producir. ¿Y qué han dejado ahora? Díganme si no estamos en condiciones de negociar con Brasil en condiciones mejores que las que negociamos antes. ¿Qué nuevo gasoducto han hecho ustedes en este tiempo? ¿A qué nuevo país hemos exportado? Fíjense la fábrica de urea, que no produce nada. Además es una fábrica de urea ubicada en un lugar totalmente equivocado. Y aquí, Mirko, no voy a hablar, voy a dejar a Mirko que te diga, porque él es chaqueño. ¿Qué es esa planta de pluripolietileno? ¿Dónde está? La famosa industrialización. Cuando me dicen, los neoliberales rifaron, y ustedes lo que están rifando, y lo que nos estamos endeudando, el servicio de la deuda externa ya está llegando a los $400 millones, y cada vez sube y sube y más. Es decir, cada boliviano hoy nace, cuando ustedes entraron al gobierno, cada boliviano nacía con $60, $50 de deuda. Con ustedes ya debemos $300 de deuda por habitante. Eso no es rifar el país. Y te voy a decir, no estoy en contra de que hay que endeudarse, es bueno endeudarse, pero para hacer inversiones inteligentes, no para hacer más de lo mismo. Es bueno que utilicemos las reservas del Banco Central, por supuesto, porque la plata se la tiene que, pero también que se hagan pues, proyectos de inversión de factibilidad. Dime, ¿qué estudio de factibilidad han hecho para hacer la planta de urea que tenemos, que nos va a costar muchísimo más caro sacarla que producir? Entonces, esos elementos. Entonces, todo esto tiene que ver de cómo a ustedes les preocupa más la política que la gestión. Esa es la tragedia de este gobierno. ¿Y por qué es la decepción? Porque ustedes habiendo tenido toda la plata que tuvieron, realmente podían haber transformado Bolivia, y esa era la gran esperanza. Pero ¿qué es lo que han hecho? Se lo han farreado y se la han robado. Ahora aparecen como grandes defensores de la corrupción. Y te voy a decir, para mí, no hay corruptos buenos, ni hay corruptos malos. No hay ladrón bueno, ni hay ladrón malo. Porque cuidado, ustedes están queriendo aparecerse como Cristo, ¿no ves? Como ahora Evo Morales, dicen que el gobernador de Cochabamba dijo que Evo Morales está siguiendo los pasos de Cristo. Ahora ustedes ya quieren ponerse que al lado está el mal ladrón y al otro lado está el buen ladrón. Disculpan, ladrón es ladrón. Y ustedes están con las manos en la masa, increíble. Si no, ¿cómo explicas el Fondioc? Y si no, ¿cómo explicas simplemente para decirte ahora a este asesor que le acaban de dar 9 años de cárcel en Brasil, metido con temas de narcotráfico y muy vinculado al gobierno? Para no hablar de otros temas. ¿No? Entonces, estoy diciendo, investiguenlo, sanciónenlo, pero ¿por qué no sancionan con la misma rigurosidad al alcalde de Oruro, que tú eres orureño? ¿Ah? Que donde van a firmar, mejor dicho, el evento, el decreto el próximo lunes. ¿Ah? ¿Dónde está el alcalde de Cochabamba? ¿Dónde está? Él está con libertad, el otro está preso, y no estoy en contra. No puede ser. Yo sabes que creo que en una cosa tenemos que ser claros: la corrupción hay que combatirla, pero con el mismo rasero, con la misma ley. No puede ser para unos ancha y para otros angosta. No puede ser que a un tipo como el de Achacachi, el alcalde acusado, señalado por actos de corrupción, y dime si está preso. ¿Quiénes han ido a la cárcel? Los que han ido a la cárcel son los que han denunciado. Cuidado, no se estén queriendo hacer aquí los grandes combatientes de la corrupción. Les felicito, háganlo, pero pues empiecen por casa. Si no hay cosa más linda que empezar por casa y dar el ejemplo. Y entonces, ¿sabes qué? Yo sería el primero en irte a felicitar y decir: diputado, ¿sabe qué? Felicidades, adelante.
Vaya y mire la corrupción que hay en su municipio, y si quieres te doy casos de municipios de tu país, de tu departamento, donde pones el dedo salta la pus, ¿no ven? Pero ahora ustedes quieren aparecer como los grandes defensores. Entonces, ¿qué han hecho durante estos 12 años? El capital de ustedes, en vez de crecer, en vez de ser, hoy, qué pena te lo digo, y tú lo debes saber, tú eres así orgulloso masista, ¿no? Hoy ser masista es sinónimo de ser corrupto. Hoy al propio masista y lo subes a un bus, subes a un micro. Yo me acuerdo que hace años, porque yo no soy de los conversos, ¿no? Yo siempre he estado en contra de este gobierno, porque siempre he creído que ustedes nos estaban vendiendo ilusiones, ¿no? Un proyecto fracasado, un proyecto cubano fracasado. Yo nunca he creído. No soy converso, no soy como aquellos que creyeron y que ahora creen que está mal. No, yo nunca he creído. Pero yo me acuerdo que me subía a un micro y hablaba mal del gobierno y me sacaban. Señor, bájese de este auto. ¿Sabe qué? Usted puede... Me sacaban. Hoy me hacen coro. Hoy me hacen coro. Sinvergüenzas. Todo, ya todos. Es obra de la oposición, del neoliberalismo. Están encerrados en una burbuja. Mírate el presidente, lo que ha ido a decir. ¡Ay, mi Dios! Lo que ha ido a decir a Cuba, que dice que la democracia cubana se parece a la democracia comunitaria. Eso, con esa COP se acuestan ustedes, ¿no? ¿Cómo pues? ¿Qué cosa es primero? ¿Qué Cuba es democracia? Primero que ya es un error decir que Cuba es democracia. Y que lo que hay en Cuba se parece a la democracia comunitaria. Ustedes que hablan tanto de lo indígena, ¿puedes creer que eso sea la democracia comunitaria? Del consenso, del disenso, de los pesos y los equilibrios, de la tolerancia, eso es lo que hace la democracia comunitaria, y que la compares allí donde hay un solo partido, un solo periódico, control, represión. Los CDRs actúan como actúan las turbas en Nicaragua, controlando los barrios, o como actúan los colectivos en Venezuela, y aquí ustedes quieren implementar lo mismo con los movimientos sociales. Disculpa. ¿No? Entonces, lo que ustedes están haciendo con este tipo de medidas, ¿no? De aumentar el salario, y además irresponsablemente anunciar ya el segundo aguinaldo, ¿no? ¿Sabes qué? Es cerrar empresas. Y tú, si tienes amigos que son microempresarios, si ustedes tienen amigos los demás que son los más molestos con este tipo de medidas, porque si antes tenían 4 empleados, hoy van a tener 2, los están despidiendo. El otro día estaba en Santa Cruz y muchos jóvenes profesionales, como bien lo decía Mirko Orgaz, decía, Dios mío, ¿no nos quieren ya contratar? Nos están votando porque ante el anuncio del incremento salarial, pero ante el posible anuncio del segundo aguinaldo, ya las empresas se están cuidando porque no pueden mantener un segundo aguinaldo. Ustedes no, pues ustedes qué les importa, ustedes agarran la plata del Estado, plata que ustedes no la producen, sino que simplemente llega porque ordeñan la vaca, porque ¿qué esfuerzos hacen ustedes los del MAS? A ver, ¿qué esfuerzo, qué sudor hacen? Pues que sudan, les ha salido callos. No, ustedes simplemente reciben la plata y distribuyen de una forma totalmente irresponsable. Entonces, no estoy en contra de los aumentos salariales, porque creo que hay que avanzar en esa línea, pero lo que estoy en desacuerdo es con la irresponsabilidad, porque eso se come la plata del futuro, se come la plata de nuestros hijos. Perú es el mejor ejemplo. Fíjate cómo en el Perú se ha generado empleo digno. ¿Y qué es un empleo digno? Y con esto acabo, por si acaso. Empleo digno no es que trabajas 24 horas. Empleo digno aquel que tienes jubilación. Empleo digno, lo dice la OIT, no lo digo yo. Que tienes vacación. Que tienes capacidad de ahorro. Que tienes capacidad de superación. Es decir, que empezaste de chofer y que puedes terminar siendo gerente o director. Movilidad se llama eso. Son los 4 elementos. Dime, ¿qué tipo de empleo tenemos acá? Si no es el empleo más precario de esa persona que se anima a abrir una microempresa, pero que ustedes irresponsablemente, porque el 80% del empleo en Bolivia, por si acaso diputado, el 80% del empleo en Bolivia lo generan esas pequeñas, medianas y grandes empresas. Y ustedes las están acabando con este tipo de medidas irresponsables. ¿Y la COP defiende eso? La COP no defiende sus fuentes de trabajo.
La COP también, esta que se dice la COP, está contribuyendo a que el país termine dependiendo solo del Estado. Es lo que quieren ustedes, que nosotros dependamos del Estado como en Venezuela, y que nos van a empezar a dar dentro de unos años, nos van a dar allá como dan la bolsita, ¿cómo se llama en Venezuela? La bolsa es una bolsa de canasta familiar que te dan, ¿no? Básica, no sé cómo se llama, eso vamos a terminar pidiéndoles. Y claro, la pauperización, la lumpenización de la sociedad es eso, cuando la sociedad solo depende de la provisión que le da el Estado. Muy bien, para finalizar este punto, Mirko Orgaz. Estamos a unos días del 1 de mayo, hay que cerrar el debate sobre la COP. Era un evento muy importante de estos días, discutiendo la independencia política y sindical de la COP. Varios ex dirigentes obreros que participaron en la construcción de la historia de este ente tan importante sugirieron como alternativas varias posibilidades. La primera es: abandonamos la COP o empezamos a luchar por darle una estructuración ideológica a un proyecto político que hoy por hoy ha perdido. Entonces la segunda opción es la que nos corresponde, pero también está el desafío de redimensionar, incorporar en su seno otras historias, otros sectores, otros oficios. Ahí mismo se decía el tema del machismo, el tema de las dirigentas que han sido de alguna manera aplacadas a lo largo de la historia sindical del país. Bueno, en fin, entonces necesitamos dar la batalla ideológica por recuperar este instrumento de liberación que es la Central Obrera Boliviana, hoy venida a menos y en una crisis de identidad absoluta. Esto, digamos, para cerrar este debate en este contexto de la celebración del 1 de mayo, tan importante. Algunas aclaraciones sobre el debate de fondo en el tema del aumento salarial. En realidad no es aumento salarial, es una reposición. Los 12 años que han caracterizado el gobierno en este tema, la reposición ha sido casi igual a la tasa inflacionaria, por encima levemente. Y si uno hace un balance apoyado en estudios que han hecho organizaciones vinculadas a este campo, el resultado al año 2016 es apenas un 26% de mejora en relación al año 2006. Entonces, esta reposición es insignificante. Y el tercer aspecto metodológico es que no debiéramos hablar de aumento ni de reposición. Y el parámetro para la reposición y el aumento real y concreto debiera ser la canasta familiar, o la canasta normativa, que es la más básica. Y es esto lo que no hace la Central Obrera Boliviana ni el gobierno. Y un cuarto elemento que Iván lo mencionaba. Es verdad que el aumento real y concreto que estamos demandando en esta mesa, que tendría que ser en base a una canasta familiar que repone las energías gastadas del obrero y le da, como también mencionaban acá, la posibilidad a esa familia de vivir dignamente, ¿pone en peligro la economía? No, una investigación del CERLA muy precisa habla de que hay una desigual distribución de la riqueza nacional. 25% apenas llegan vía salarios al pueblo trabajador. 50% son apropiados de esta ganancia nacional por el sector privado. Este sector que siempre y todos los años repite el mismo sonsonete: no al aumento, van a poner en crisis, van a desatar procesos. Por favor. Y además cada vez son los mismos argumentos, ni siquiera son novedosos, porque la empresa privada siempre lanza un grito al cielo cuando se trata de distribuir esta desigual distribución que existe en el país. ¿Qué hace con el otro? ¿Quién administra el otro 25% de la ganancia nacional? El Estado vía impuestos. Entonces, cada vez más grande es la apropiación del sector privado de la ganancia nacional, 51% en la actualidad de la torta. Los empresarios, banqueros, etcétera, etcétera, se quedan con esa ganancia. 25% disminuye el sector que se apropia el pueblo trabajador con su trabajo vía salario, y el otro 25% lo administra el Estado. Entonces no hay tal cosa. No hay esa idea de que vamos a poner en peligro la estabilidad económica, más bien es ya inaguantable esta distribución desigual de la ganancia de la riqueza nacional en el país, cada vez se acentúa más. Bolivia está a punto de entrar a superar la distribución desigual de la ganancia encabezada, liderizada por el Brasil. Estamos ahícito. Es decir, cada vez hay más ricos en el país y que concentran una parte grande de la torta, y cada vez hay más pobres que se quedan con una parte chiquitita de la torta. Entonces necesitamos una revolución en tema salarial vinculado a esta idea de que estamos distribuyendo mal la riqueza.
Y obviamente el tema de los proyectos de desarrollo tienen que estar aparejados, porque ¿de qué valdría de que nos aumenten, nos den 3 aguinaldos? ¿Por qué no? Si es que vamos a garantizar el desarrollo de la economía interna. Cuando sabemos que esos 3 aguinaldos, como también decía algún analista estos días, van a terminar en la economía peruana, van a terminar esos montos en la economía china, porque nuestra economía nacional no es productiva. Entonces, necesitamos emparejar la discusión del salario con estos otros temas estructurales, y aquí tiene que ver con todo este proceso que el MAS de alguna manera ha enarbolado desde el año 2006, el tema de la nacionalización. No hay nacionalización. Los datos indicativos, por ejemplo, de Incahuasi, que después lo trataremos, hacen que el 90% del paquete accionario esté en manos de las empresas transnacionales y apenas un 10% en manos de la YPFB Chaco. Lo mismo ocurre con Margarita. Son las mismas empresas que desarrollaron el proyecto Pacific LNG, Repsol, British Gas, Pan American Energy, las que siguen teniendo la titularidad del campo Margarita. ¿De qué nacionalización nos habla? Entonces el país no ha dado este paso decisivo para controlar su producción hidrocarburífera, que es la base de cualquier desarrollo. Yo mencionaba en algún otro debate la necesidad perentoria de la nacionalización en un país atrasado y dependiente como el nuestro. ¿Cómo es posible intentar plantear un país con igualdades democráticas y libertades democráticas si tus recursos naturales están siendo administrados desde una lógica transnacional? Entonces, primero tenemos que solucionar esto. Lo segundo, el tema de la industrialización. Por supuesto que está ahí la planta de urea que no funciona. Está la planta de propileno que no funciona y que ha sido descartada, postergada en el Chaco. Y la otra, la planta Carlos Villegas, la separadora y la que genera procesos de industrialización mínimos y básicos, funciona al 30% según se denuncia. Entonces, tampoco el MAS ha podido ir más allá en el tema de la industrialización. Y en lo central, la refundación de nuestras empresas estatales. Comibol, con todos los pequeños avances que han tenido estos 12 años, no es la empresa que administre el área de la minería. Apenas 10%, el 70% está en manos de los cooperativistas, el otro tanto está en manos de las transnacionales, como el caso de San Cristóbal. ¿De qué nacionalización de hidrocarburos y minería estamos hablando si no hemos sido capaces de refundar un Comibol operativo, un Comibol que amplíe las áreas de exploración minera, que por lo menos reestructure Guanuni, 5.200 dándose cabeza con cabeza en la mina sin una planificación adecuada? Y en el caso de YPFB, una empresa que no explora decisivamente, que permite que el ámbito de la industria petrolera esté en manos de las transnacionales. Entonces, estos son los temas que ya estamos a horas del 1 de mayo. Vamos a recordar 13 años de la nacionalización, entre comillas, que le diera a este gobierno la tranquilidad ideológica, porque de alguna manera el pueblo boliviano no detectó que no era una nacionalización, sino una aplicación de contratos petroleros que ya se habían pergeñado con los anteriores gobiernos, una modificación de contratos que efectivamente ponían en aplicación la ley 3058 aprobada. Esto de que Ormando Bacadíez le puso la firma, por favor, eso fue el alto. Y si no era Ormando Bacadíez, lo hubiéramos hecho firmar al Edecán, que estaba por ahí pasando, porque era la presión tan fuerte del pueblo alteño, 67 asesinados por el régimen gonista, eran el peso suficiente para que podamos acceder al 32% de IDH, obra del pueblo alteño, a este costo tan alto, que le ha dado la estabilidad económica al régimen del MAS. Entonces, el pueblo alteño es el que consiguió el 32%, y no lo hizo Evo Morales tampoco con la ley de nacionalización, que le dio sí una participación a YPFB del final del tramo del Government Take, que es utilidades que dividimos con las empresas transnacionales. El grueso del excedente que hemos disfrutado, entre comillas, porque no ha llegado a todos por igual, precisamente por este dato que acabo de mencionar, la distribución desigual de la riqueza, ha sido conseguido por el pueblo alteño. Aproximadamente 32.000 millones de dólares es lo que le debemos al pueblo alteño. Y aquí aprovecho la oportunidad, habida cuenta del último juicio que se le hiciera a Goni en Florida, y en el que se le pudo sacar a unos, que está todavía pendiente. ¿Cuándo los bolivianos nos vamos a poner de acuerdo para declararlos
héroes del país, a los salteños y a las familias, darles un patrimonio económico, como si fueran combatientes, esos viejos combatientes de la guerra del Chaco, porque nos han permitido tener 32.000 millones. ¿Cuándo a alguien se le va a ocurrir hacer una ley que la plantee en la Cámara de Diputados o en la de Senadores y que declare a estas familias, a estos combatientes de este gran logro nacional que no hemos podido sembrarlo adecuadamente? Estoy de acuerdo en eso, no hemos podido sembrar esta plata y lo que hemos hecho ha sido despilfarrar y obviamente profundizar el modelo extractivo primario exportador. Muy bien, vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a pedirles por favor agilizar un poquito el ritmo del programa. Diputado David Ramos, si tiene alguna puntualización del primer tema también puede hacerlo, del primer punto de diálogo en Panamericana. Sin embargo, también vamos a referirnos ya inmediatamente al segundo punto, que también tiene que ver con el sector de los trabajadores. La ley de creación de empresas sociales, que ya ha sido sancionada. El gobierno ha indicado que espera promulgarla este 1 de mayo como un regalo para los trabajadores. Según autoridades de Estado, esta ley pretende proteger el derecho al trabajo, que pone en riesgo por el cierre intempestivo de algunas empresas, pero que sin duda, diputado Ramos, ha generado también distintas reacciones, especialmente en la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. ¿Qué nos tiene que decir sobre el segundo punto también? Adelante. 4 puntualizaciones sobre el primer punto. Un primer aspecto que hay que decir, yo respeto su posición ideológica, política acá del compañero Iván Arias. Es el mismo discurso que lo hace Carlos Sánchez Verazaín, es el mismo discurso que le hace el encargado de negocios de Estados Unidos. Tiene que ver con una condición ideológica. Por supuesto, es el mismo discurso de los dictadores, de los neoliberales, de los liberales. Respetamos, pero sería importante, yo lo digo muy fraternalmente, que no solo sirvamos para criticar, sino que proponer también una visión. Me gustaría, compañero Iván, usted proponga al país su visión desde su lógica capitalista, imperialista. Nos diga qué va a hacer con Estados Unidos en Bolivia cuando usted quiera hacer gobierno, de la mano de Estados Unidos. Pero así con claridad. Yo he estado en la Cumbre de las Américas en Perú y he escuchado de varios líderes de la derecha y lo han dicho con mucha hidalguía. Esta es la línea. Y nos gustaría pues en Bolivia así escuchar, así con un aspecto propositivo. Ahora, en otro aspecto que tiene que ver en tema de pobreza, ¿no es cierto, colega periodista? Bolivia, cuando recibió este proceso de cambio, tenía una extrema pobreza del 40% de los bolivianos eran pobres. Y hoy, en este gobierno del proceso de cambio, logramos reducir al 17%. Y el 2025 vamos a tener 0% de pobreza. Es la agenda patriótica. Ahora, en el tema de la nacionalización, cuando nos dicen que gracias al que subió los precios, Bolivia está mejor en su economía, no es verdad. En el pasado, ¿cuál era la distribución entre las empresas privatizadas con el Estado? Las empresas privatizadas se lo llevaban el 82% de las utilidades y el pueblo solo recibía el 18%. Ha sido este proceso de cambio, las medidas acertadas del compañero Evo Morales Aima, ha revertido, en otras palabras. Hoy el pueblo boliviano recibe 82% del excedente económico y solo las empresas perciben el 18% de las utilidades. Ahora, en el aspecto de otro aspecto, en el tema económico hablamos del sistema bancario. En el sistema bancario también el Estado es la que recibe, en este caso, los excedentes económicos. El 51% de las utilidades del sistema bancario se queda para los bolivianos. Ese es lo que hoy no quieren comprender, no quieren admitir en esta palabra los funcionarios del neoliberalismo. Porque hoy el Estado boliviano dirige de manera soberana y recibe excedentes económicos de todas las producciones y por supuesto pues esto beneficia a las grandes mayorías como es el pueblo boliviano. Esa es la gran diferencia. En el neoliberalismo las ganancias se iban a las empresas privadas transnacionales, se iban afuera, en otras palabras, a sus socios de Estados Unidos, ahí se iba la plata. En cambio, en este proceso de cambio,
En este gobierno del pueblo, las ganancias se quedan en Bolivia, y eso no nos perdonan. ¿Y por qué hoy están haciendo tanta drama para aplastar a este proceso de cambio? Para revertir, para volver nuevamente al pasado, al inmediato, en este caso al neoliberalismo, donde seguramente sus socios se lo llevarán nuevamente la plata al extranjero. Esa es la gran diferencia. Ahora, pasando al otro punto muy importante, es cierto, un poco hay que aclarar al país cuando se pretende hacer ver cuando la creación de empresas sociales no es nuevo, ya se discutió este tema en la pasada gestión, el 2017, en mayo, pasó esta aprobación a la Cámara Alta, en este caso a la Cámara de Senadores. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que este proyecto de ley no tiene ningún afán de confiscación, no tiene ningún espíritu de, en este caso, afectar los emprendimientos productivos que desarrollan con absoluta normalidad en el país. ¿Cuáles son los causales para que los trabajadores puedan constituirse, en este caso, en empresas sociales? Por supuesto, esto está regida desde la Constitución Política del Estado. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado? El artículo 54, parágrafo 3, nos dice clarito cuándo deberían los trabajadores constituirse en una empresa social. Cuando existe una quiebra de una empresa, cuando exista abandono patronal o cierre de operaciones, o en su defecto entre en proceso de liquidación. 3 aspectos que nos plantea la Constitución, y en la ley estamos catalogando en 2, cuando exista quiebra o liquidación, o inciso B, cuando existe cierre y abandono patronal. Entonces, aquí estamos siendo claritos. No es que se quiera afectar a una empresa que normalmente se está produciendo, está trabajando, está generando utilidades, sino que cuando ese empresario decide abandonar, dejar, cerrar, liquidar, en otras palabras, su emprendimiento productivo, como dice la Constitución, como una medida de defender, de precautelar, en este caso, las fuentes de trabajo, los trabajadores tendrán esa opción de recurrir ante el juez laboral para constituir empresas, creación de empresas sociales de producción. Entonces, nos parece importante, esto hace un planteamiento que ha hecho el sector fabril a través de la Central Obrera Boliviana. Ya queremos informar al país que esta ley ha sido sancionada en la Asamblea Legislativa, prevista en este caso en el Día del Trabajador, el 1 de mayo, para su promulgación. Entonces, queremos reiterar, no tiene ningún espíritu en este caso el de poder establecer o de poder perjudicar o en su defecto confiscar a las empresas que trabajan con absoluta normalidad, que no tienen ninguna dificultad en el país. Por tanto, nosotros queremos dar ese mensaje de confianza, ese mensaje de seguridad jurídica. Hay excepciones causales para la creación y por supuesto pues que serán bajo estas causales para la creación de empresas sociales, para que los trabajadores, bueno, pues puedan mantener su fuente de trabajo. En este segundo punto, don Iván Arias, habrá que formular algunas observaciones. Como ya se han mencionado, existe preocupación, el sector de los empresarios han manifestado que se encuentran en emergencia. Hay varios elementos que han sido parte de los cuestionamientos, sobre todo por la forma, el enfoque que se le quiere dar, es decir, estructurar empresas sociales a partir de la quiebra de algunas empresas, a partir de la motivación de ciertas causales para llevar adelante precisamente esta acción. ¿Qué criterio le merece? Algunas puntualizaciones muy rapiditas. Dicen, nos quieren aplastar. Si ustedes se están aplastando, o sea, ustedes andan tirando tiros al pie, o sea, no se preocupen, que no es la embajada americana. O sea, ese es un despropósito, ¿no? Decir que somos voceros de la embajada americana. Eso ya nadie les cree. Eso estaba para el año 2005, así, ¿no? Y cuando dices, ¿qué proponen? Te voy a decir qué proponen. Y te voy a decir con una frase de Churchill, para que veas. ¿Ya?
Algunos ven a la empresa, dice Churchill, y a ver en cuál te identifica y cuál se identifican ustedes. Algunos ven a la empresa privada como un tigre depredador que hay que matar. Esos son ustedes. Todo lo que huela a empresa, a generar ganancias, eso, lo ven como un tigre que hay que matar. Odian la empresa, porque ustedes quieren vivir del Estado. Es decir, ustedes les encanta vivir de lo que es lo que se llama la mentalidad de rentista, ¿no? Es decir, vivir de lo que me da el Estado. Todo lo que huela a emprendedurismo, todo lo que huela a iniciativa privada para ustedes es negativo. ¿Por qué? Porque solo los hombres libres hacen empresa privada. Si no, en Cuba, dime qué hay. Venezuela, fíjate dónde está. Nicaragua, dónde está. Corea del Norte, dónde está. Porque no hay libertad. O Cuba en sus 50 años ha producido algún Google, ha producido algún tweet, alguna empresa de Twitter. O Cuba tiene, o Venezuela tienen los lugares donde los jóvenes se recrean. No, porque la libertad es clave y la iniciativa privada. Pero ustedes ven a los empresarios como un tigre depredador. Pero también hay otros que ven como una vaca que hay que ordeñar. Es decir, decía Churchill, que otros, en este caso también alguna gente del MAS, y los del gobierno, ven a la empresa privada como una vaca que hay que ordeñar. El presidente ya les dijo, ¿no ves? No hagan política, hagan plata, y después me pasan algo a mí, ¿no? Ustedes solo quieren empresas que les den réditos a ustedes para seguir haciendo su política, que les aporten en su campaña, que se hagan los locos, ¿no? Mientras estén haciendo así, están felices. ¿Sabes cuál es mi visión de la empresa para mí? Y cuando me preguntas, ¿qué propones? Esto, lo que también decía Churchill. Pocos ven a la empresa privada como el caballo leal y firme que jala la carreta. Yo soy un hombre que cree en el liberalismo, soy un liberal, creo en la iniciativa privada, creo en la libertad, creo en la disidencia, creo en eso. Esa es mi propuesta. Creo en un gobierno que sea independiente, que tenga poderes independientes, que no tenga todo el poder judicial en su mano para decidir cosas como la que ha decidido el Tribunal Constitucional tan absurdamente, que el presidente puede ser reelegido indefinidamente. Esa es una aberración con una constitución que ustedes mismos la aprobaron. Visión de modelo económico. Visión de un modelo económico. Dime si no es libertad. ¿Sabes qué es mi posición de económica? Que aquí la empresa privada se desarrolle. Que mañana cuando tú tengas un emprendimiento no sea lo que está ocurriendo, lo que ahora ocurre. Fíjate los datos, pues, porque también es que ustedes pues repiten lo que dice Quintana, ¿no ves? Porque está de embajador en Cuba, ¿no ves? Entonces dicen que ya no se acuestan con el neoliberalismo, pero el Quintana dice lo mismo que ustedes. Pero fíjense aquí, Juan, fíjate, Bolivia entre los países que más impuestos cobra a las empresas. Bolivia es el país donde a sacar una empresa es nefasto, los trámites es impresionante. Por eso la mayoría preferimos ser informales. Tú agarras tu catito allí en la esquina, nadie te friega, pero tú decides aportar, mañana está la renta, mañana está impuestos internos, mañana te están pidiendo permiso de la alcaldía, que tienes que sacar. Discúlpame, yo no creo en eso. Mi visión siempre ha sido en los municipios. Haremos municipio productivo. ¿Saben qué, señor? No puede ser, pues, que en Santa Cruz, para sacar un karaoke, tardes 24 horas, y en el municipio de Chulumani, donde sea, tardes 48 días. No puede ser. No puede ser que en un lugar tú les des subvención a unas empresas y en otro lado las dejes solas. No. Lo que tiene que hacer un Estado es crear oportunidades para que todo se desarrolle. Entonces no he venido a vender mi idea. Cuando critico internamente, están propuestas. Y mi propuesta es que ustedes no maten la empresa privada. Y esta ley de empresas sociales, porque como ya no pueden nacionalizar nada, ¿no es? Ya se les ha, porque antes nos han acostumbrado a nacionalizar cada vez algo, ya se les ha acabado, no saben qué nacionalizar. Ahora se les ha ocurrido saltar a las empresas que dizque están en quiebra, pero claro, no toman en cuenta las condiciones de las empresas. Si ustedes no quieren que las empresas quiebren, bájenles los impuestos.
denles ventajas competitivas, hagan lo que hace Chile, hagan lo que es Perú. ¿Por qué Perú y Chile se desarrollan y nosotros seguimos viviendo de las materias primas? ¿Por qué hoy, diputado, discúlpeme su nombre, David Ramos, diputado David, ¿por qué hoy, 12 años después, seguimos comiendo los paseños y los bolivianos 85% de trucha peruana y no comemos trucha boliviana? ¿Por qué hoy el tomate, la papa, nos está llegando del Perú mientras nosotros no estamos produciendo? Porque claro, a ustedes les prefiere hacer canchitas, prefieren regalar tingladitos. ¿Dónde está el apoyo productivo? ¿Dónde hemos desarrollado nuevas empresas? La industrialización. ¿Qué industrialización? El litio. Pero eso es un chiste. Hace años el vicepresidente dijo, ya tenemos la fórmula, como habla como gran matemático, ¿no es? Ya tenemos la fórmula para sacar baterías de litio. Dime una. El litio, ¿sabes qué? No es problema tener litio. Hay que tener el conocimiento. El otro día asistí a una charla de expertos en litio y les preguntaba, ¿el litio es un bien escaso? Y me decían, no, el litio hay en todas partes. Fíjate, Australia, que es el país que más produce litio, ¿sabes de dónde lo saca? De las piedras. Lo que hay en el litio, cuando tú agarras una batería de litio, ¿sabes cuánto hay? Hay 1%. El resto es tecnología. Y esa tecnología se desarrolla en alianza con los que tienen. Pero claro, como nosotros queremos descubrir la pólvora y el gran matemático dice que va a descubrir que ya la tiene, entonces ahí estamos, solo contaminando el salar. Y dime si hay una batería. Decían que íbamos a producir urea y resulta que la estamos vendiendo más cara. Lo de Sucre es alarmante. Le han quitado a Samuel Doria Medina, tanto me acusas de Samuel Doria Medina, le han quitado a Samuel Doria Medina, ¿no ves? Han nacionalizado Fancesa. Dime, ¿dónde está Fancesa ahora? Y los ¿cómo se llaman? Los sucrenses y chuquisaqueños saben. Tienen que vender su cemento más caro en Sucre para poder vender más barato en Santa Cruz. Porque esa empresa que era competitiva, esa empresa que tenía el monopolio casi del mercado de Santa Cruz, hoy ha sido desplazada por Itacamba, empresa privada. Espero que no quieran nacionalizar Itacamba también. Entonces, señores, ¿cuál es tu modelo? Ese es mi modelo, es de libertad, de reglas claras. ¿Privatizar todas las empresas? Sí, señor, las que no funcionen, y hay que privatizar un montón de empresas. Por ejemplo, dime, ¿qué produce? ¿Dónde está la empresa cómo se llama la empresa boliviana de coca? Evo Coca. ¿Dónde está? Lo que han producido. ¿Y cuánto les hemos dado? Dime, ¿vas a seguir manteniendo eso? ¿Vas a seguir manteniendo empresas deficitarias? Claro, mientras hay bonanza, puedes mantenerlas. ¿No? Puedes mantenerlas, pero después cuando no hay plata. Yacimientos, hermano, aquí, porque yo no sé, el Mirko, ¿por qué no da datos? Pero Yacimientos hace el año 2005, valía 150 millones. 150 millones, después de sacar todas sus ¿cómo se llama? Sus peros, o sea, sus gastos. Hoy Yacimientos vale 80. No me vengas a decir que bien. Y entonces ahora sacan esta ley, pero además esta ley de empresas sociales, qué manera qué manera, y no estoy en contra de que se hagan empresas sociales, porque además a mí me dices que como si yo no conociera, es que hay que vivir con la COP. Discúlpame, diputado. Yo he trabajado en Radio Nacional de Guanuni, yo he estado en la Central Obrera Boliviana, he sido asesor de la Confederación de Campesinos, me conozco este país, no te estoy hablando de teoría. ¿Listo? Me conozco este país. Pero no puede ser que ustedes nos vengan con un cuento. Entonces la empresa, ahora con esta ley de empresas sociales, qué chistoso. Un tipo se va 60 días, desaparece por cualquier cosa, porque sus obreros le hacen huelga, le hacen paros salvajes, la empresa empieza a quebrar, pues, y se la van a apropiar. Pero ¿sabes qué es lo más chistoso? Se agarran los activos, es decir, se agarran la maquinaria, los edificios, pero no los pasivos. Es decir,
Yo, Iván Ares, que tengo mi emprendimiento, porque los trabajadores, su productividad es baja, porque me ponen huelgas, paros y todo aquello, mi empresa quiebra, ¿qué va a ocurrir? Que estos señores se la van a agarrar mis autos, se lo van a agarrar mi maquinaria, yo voy a tener que pagar las AFPs, voy a tener que pagar las jubilaciones, todo. No, pues señor, cuando te agarras algo, tienes que agarrar pues, con todos, activos y pasivos, ¿no? Enatex, pues díganme qué han hecho con Enatex, ¿no ven? ¿Acaso Enatex no ha sido la mejor demostración de cómo se destruyó una de las empresas más competitivas que había en el Alto, que daba empleo digno y que exportaba a un mercado que hoy es Enatex? Pero no aprenden de sus lecciones. No aprenden de sus lecciones. Entonces nos quieren llevar por ese camino del error, y cuando el diputado, me olvido su nombre, no debe gastar mucho este diputado, porque uno se olvida de las personas. Ramos, el diputado Ramos. No. Cuando el diputado Ramos, con todo respeto, dice, ¿cuál es su propuesta? Le estoy diciendo, al momento de criticar, lo que yo creo que hay que hacer para el país. Hay que generar libertad, hay que generar condiciones, hay que generar oportunidades, hay que hacer mejor distribución del ingreso, hay que generar mejor, hay que hacer un desarrollo sostenible con identidad de género, de etnia, por supuesto, pero desarrollo. Solo la generación de riqueza es la que nos va a permitir una mejor distribución. Muy bien. Don Mirko Orgaz, en torno a este tema, a la ley de empresas sociales, el sector de los empresarios dice que es una ley atentatoria al derecho propietario. ¿El empresario tendrá que tenerle miedo a esta ley, don Mirko Orgaz? Le he hecho un seguimiento y como que el contexto, para ir de manera más rápida en el debate, falta un punto que considero importante por la actualidad, que es el tema Incahuasi, es el tema de las quiebras que hemos vivido o crisis del empresariado con algunas instituciones productivas, y que quien terminaba pagando los platos de este cierre, quiebra técnica, legal, era el trabajador, que perdía beneficios, sus fuentes de trabajo. Entonces, yo entiendo que esta iniciativa sale de la Confederación Nacional de Fabriles, y el primer aspecto básico es poner sobre la mesa si es que esa propuesta de la Confederación de Fabriles, que tiene esta orientación de preservar los derechos de los trabajadores en términos de fuentes de empleo y de beneficios sociales, que en casos como Enatex, Ilbo, el YOI, Aerosur, una que es pública, la otra que es privada, terminaron pasándole la factura al trabajador, dejándolo en la calle, si es que ese planteamiento se mantiene en esto que se ha aprobado estos días, y que a mí me parece apresurado de alguna manera, dadas las críticas, que ya se promulgue en unos cuantos días en adelante. Entonces, cuando hay críticas en ese sentido, entonces, lo primero que quiero ver es si ese proyecto, que tiene esta orientación filosófica de darle al trabajador seguridad jurídica, porque siempre pensamos en el empresario, nunca en el trabajador, mantiene ese espíritu. Lo segundo es, el Estado acá va a acompañar la constitución de empresas sociales, que llama, con apoyo, con inversión, o las va a dejar de la mano también con estos elementos leguleyescos, ¿no? Claro que tienen que hacerse pues responsables los trabajadores, tendrán que ir donde el juez, decir yo soy el responsable, aquí está la firma, y la inversión que no siempre estamos reclamando estará acá en esta ley. Yo la he revisado y no hay tal. Entonces ahí hay un gran problema, porque ¿de qué va a servir que se hagan cargo de una empresa? No tienen la capacidad técnica, no tienen la inversión necesaria, no tienen asegurados los mercados, pues van a reproducir los mismos problemas que han tenido los trabajadores, o más bien los empresarios, a la hora de abandonar esa empresa bajo estas consideraciones que aquí están establecidas, que el diputado Ramos no las leía. Y el tercer factor que yo he leído de esto es que, bien, aquí están las empresas públicas, privadas señaladas, y las empresas públicas que han sido determinadas como críticas o en crisis. Me estoy refiriéndome a la empresa pública manejada por las Fuerzas Armadas, estoy hablando de los quipus, entonces, ¿por qué el gobierno no empieza, antes de entrar al sector privado, a aplicar en su propio escenario estas empresas públicas deficitarias, a darle este componente? ¿Por qué no empieza a entregárselo a los trabajadores? Pero es más, yo diría más, en una lógica de desarrollo de una ideología socialista, diría,
pues transformen la economía y denle coparticipación a los obreros en YPFB, y así evitamos el manoseo en una empresa técnica. Hemos tenido no sé cuántos presidentes en YPFB elegidos determinantemente en forma partidaria. ¿Por qué no aplicamos la cogestión obrera a Comibol si queremos ir más allá de...? Entonces, estos son los elementos. Y sale notablemente, de alguna manera, lo que había pasado también en Venezuela, cuando Chávez decía, exprópiese esto, exprópiese aquello, y si era tal vez de un opositor al régimen chavista, eso estaba expropiado. Entonces podría ser si no se discute ampliamente en esta trilogía, mundo trabajador, empresa, y cuidado con eso, Iván, yo creo que la empresa privada tiene un papel importante. Creo que la economía estratégica debe estar en manos del Estado, y no todo el Estado no toda la economía debe estar en manos del Estado, para nada. Pero en esta trilogía empezar a debatir todos estos elementos para no hacer de esta ley una especie de espada de Damocles sobre el mundo empresarial, que sea utilizado arbitrariamente, discrecionalmente. Entonces, eso es lo que hay que evitar en un proceso de diálogo. Pero yo quiero pasar inmediatamente, yo sé que el tiempo está corriendo, para ya plantear estos elementos que tienen que ver con Incahuasi, y adelantándome, José Luis, si ustedes me permiten, y que tienen que ver con la disputa del campo Incahuasi. Y efectivamente, estos días también hemos visto la resolución de un juez de descongelar las regalías para Santa Cruz, lo que ha generado un conflicto con los chuquisaqueños y más disputas legales. Yo creo que hay dos elementos que hay que apuntar y dejarlos sobre la mesa también en esta oportunidad. Un acelerado proceso de disminución de los ingresos fiscales por gobernaciones y alcaldías. Según la Fundación Jubileo, en el orden del 55% en estos últimos 3 años han disminuido los ingresos de las gobernaciones y 35% de las alcaldías. Y también esta disputa acelerada se debe a la baja producción de gas, lo que está haciendo que los departamentos empiecen a disputarse de la renta petrolera, con una visión bastante egoísta, regionalista y sin visión nacional. Y olvidando en el fondo que, por ejemplo, en el caso de Incahuasi, más allá de que la propiedad hoy por hoy se haya determinado en el informe, esto que ha sido cuestionado por la gobernación de Chuquisaca, se encuentre Incahuasi aquí, son 2 campos, en Santa Cruz. Lo que se olvida es que estos 2 campos están en manos de las empresas transnacionales, como decíamos hace un momento. Pero también se olvidan en este debate legal y hasta de movilización permanente y de disputas partidarias, porque aquí hay que ponerlo también sobre la mesa, el interés del MAS de beneficiar al masismo en la ciudad de Santa Cruz, convirtiéndolos en defensores de las regalías del campo Incahuasi frente a la gobernación, todos estos elementos que se están mezclando en esta disputa. Y lo mismo ocurre con la pretensión de fortalecer una gestión de la gobernación de Chuquisaca muy venida menos desde sus inicios. Hay una variable político-partidaria. Y finalmente el peso demográfico de Santa Cruz va a determinar hacia dónde se inclina finalmente el gobierno. Pero lo que se olvida es que hasta ahora, por ejemplo, la gobernación de Chuquisaca ha recibido desde el año 2006 más de $1.000 millones que no han sido utilizados en diversificar su economía, y que, como dice la Fundación Jubileo, han sido orientados al gasto corriente. Entonces la pregunta es, ¿los pueblos chuquisaqueños, los pueblos cruceños van a acompañar esta disputa de una parte de las élites por más renta, si no han sido capaces de utilizar la renta que han recibido? En el caso de Tarija son $3.800 millones, o más de $4.000 millones los que han sido recibidos desde el año 2006. ¿Qué está haciendo Tarija, Iván, tú que conoces esa realidad? ¿Qué han hecho con $4.000 y más millones? Han diversificado su economía. Hoy Tarija exporta más producción diversificada. No, sigue exportando en un 95%, lo mismo que antes, gas. Entonces, estas son las preguntas que el debate que están en este momento encarnando Chuquisaca y Santa Cruz debiera darnos la oportunidad a los bolivianos para replantear los temas. Primero, Incahuasi no le pertenece a Chuquisaca ni a Santa Cruz, le pertenece a la total. Segundo, ese campo debiera ser desde el pueblo chuquisaqueño y cruceño demandado para ser nacionalizado y ser operado por YPFB. Ese sería un verdadero proceso de nacionalización. Tercero, que esos recursos puedan ser sembrados en diversificar su economía. Cuarto, utilizar esa energía del gas para dinamizar. No se puede dinamizar con
con aguinaldos. Se dinamiza la economía con energía, con proyectos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estamos equivocando el debate, estamos profundizando uno de los elementos más poderosos de nuestra historia, que es el rentismo, y esto es culpa de los partidos políticos, de las élites, de los medios de prensa, que hemos vinculado y puesto como sinónimo de desarrollo la disputa de la renta. Y en la renta ha sido utilizada para gasto corriente, ampliación de la burocracia y para profundizar nuestro atraso y dependencia. Entonces, este es el debate de fondo, y obviamente que hay que convocar a los pueblos de Santa Cruz y Chuquisaca, más allá de sus élites, que sí les van a administrar los recursos. Yo soy de la provincia precisamente donde está Incahuasi-Aquío. Incahuasi-Aquío está a 22 kilómetros de la plaza central de mi pueblo, que es Camiri. Nosotros hemos luchado porque IPFB pueda administrar y operar ese campo, no solo ese campo, sino también Sararende, sino también Margarita, de alguna manera para repotenciar estas empresas estratégicas, para administrar un sector de nuestra economía determinante. 55% de nuestros ingresos vienen de los hidrocarburos. Entonces, esta es la dimensión del problema, y obviamente hay que convocar a las élites a que discutan los temas esenciales, no profundicen la disputa de la renta. ¿Qué termino con esto? ¿Se va a profundizar en qué medida? En que se agotan las reservas de gas. No hay reposición de reservas, apenas tenemos para 10 años. Y segundo, la producción ha disminuido. Un campo que ha empezado a agotarse es San Alberto, y en esa perspectiva no esperemos lo que ocurrió con el campo Camiri, que es un campo que sirvió para profundizar la pobreza en mi pueblo. No esperemos que San Alberto se agote, no esperemos que aquí utilicemos esta energía, esta bendición de la naturaleza, de este recurso no renovable, para diversificar nuestra economía. Muy bien, vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana, aunque ya lo ha mencionado don Mirko Orgaz, ha adelantado algunos criterios sobre este último punto, que tiene que ver precisamente con esa diferencia de criterios existente entre Santa Cruz y Chuquisaca por el tema del campo Incahuasi. Se han incorporado varios otros elementos, como el de la delimitación territorial, para de alguna forma sustentar o configurar lo que está ocurriendo en este tema. Santa Cruz se ve, beneficiado, el departamento, en desmedro del departamento de Chuquisaca. Por lo menos ese es el enfoque de los chuquisaqueños, y los cruceños demandan que rápidamente pueda descongelarse las regalías. ¿Qué nos puede mencionar sobre este tema? Por favor, a lo sumo a 5 a 6 minutos por participante. Adelante, diputado David Ramos. Aclarar un punto donde decía acá Iván Arias, de que este gobierno sería enemigo de la empresa privada, y no es cierto. Nosotros queremos decir de que Bolivia se funda, cuando se funda como Estado plurinacional, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro del proceso integrador del país. ¿Esto qué significa? De que nuestra Constitución reconoce 3 actores productivos. Uno, el Estado. Segundo, la empresa privada juega un rol importante, nunca hemos negado. Y también la economía comunitaria. 3 actores productivos que nos caracterizan como Estado plurinacional. Y no es cierto, queremos rechazar categóricamente que nosotros estuviésemos gestando, como que se dice, para eliminar a la empresa privada en el país. Respetuosos todos los bolivianos este proceso de cambio, en este caso a los 3 actores reconocidos por la Constitución política del Estado. Ahora bien, ya pasando al último punto de lo que es el problema Incahuasi, un problema que surge desde el punto de vista de la delimitación, en este caso es solicitud de la gobernación de Chuquisaca, que en agosto del 2016 plantea en este caso un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo observaciones en este caso de algunos puntos de referencia, y por supuesto pues que hoy sale en este caso la sentencia constitucional plurinacional del número 1160 del 2017. ¿Y qué es lo que nos plantea en este caso
esta sentencia constitucional precisamente lo que nos plantea en efecto es de que un primer aspecto que se debe proceder, en este caso el procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a previsiones contenidas en la ley de delimitación de unidades territoriales, que nos está diciendo de que se tiene que delimitar en función a lo que establece esta ley, y por supuesto pues que la ley establece mecanismos que naturalmente tenemos que cumplir a cabalidad. Y por supuesto que para nosotros hoy, ¿cuál es nuestra observación? Nuestra observación precisamente radica de que un tema que tiene que ver meramente técnico, un tema que tiene que ver un trabajo que deben desarrollar en este caso los técnicos para poder establecer esa delimitación, hoy se pretenda politizar. Esa es una de nuestras peores situaciones en Bolivia, lamentablemente. En este caso, cualquier situación que surge, en este caso como lo que surge en el campo Incahuasi, hoy algunos personajes, autoridades quieran politizar. Y nosotros siempre hemos dicho, para nosotros el mejor mecanismo para resolver este tema tiene que ser dejando de lado el tema político. Hay que dejar que las instancias, en este caso técnicas, de manera científica, se tiene que establecer. Y por supuesto, pues para nosotros, de acuerdo a lo que emana esta sentencia es un mandato para todos los bolivianos. Todos los bolivianos tenemos que cumplir a cabalidad, y esta sentencia precisamente nos permite, nos establece de que necesariamente tiene que ser la Asamblea Legislativa Plurinacional quien tiene que establecer la delimitación, y por supuesto pues que es una alta responsabilidad del primer poder del Estado en función de la ley 339, que establece, por ejemplo, los mecanismos para que de esta manera, primeramente, se tiene que establecer una delimitación, y segundo, como recomienda en este caso la sentencia constitucional, hacer el estudio correspondiente, que de manera técnica, de manera científica, se establecerá en este caso si de verdad este campo Incahuasi es un campo que involucra en este caso ambos departamentos. Y nuestra crítica, pues por supuesto, va de que en algún momento se quiere politizar y de esta manera generar una confrontación de dos pueblos, en este caso el departamento de Santa Cruz con Chuquisaca. Entonces nosotros queremos decir con bastante precisión de que para nosotros lo más importante es de que se tiene que establecer esa delimitación. Muy bien. ¿Qué nos tiene que decir sobre este punto, don Iván Arias? ¿Qué ha puesto en conflicto a dos departamentos? Sí, yo quisiera terminar lo de las empresas sociales, porque efectivamente este es un tema importante, y yo espero que los empresarios, que dejen de hacer plata y que hagan patria. Es decir, que empiecen a preocuparse, porque como ya lo he dicho, yo lo único que creo que es con empresa, con libertad, que el país va a crecer, lo cual no quiere decir que hay que privatizar todo, pero por ejemplo en Noruega, el Estado, la empresa petrolera más prestigiosa del mundo y que cotiza en la bolsa es Noruega, y es estatal, pero es manejada como empresa, pues no como botín de guerra, no como hicieron con yacimientos y no como han hecho los lulas en Perú, en Brasil. Petrobras era de las empresas más grandes, pero como la tomaron como botín, hoy esa empresa está en crisis. Entonces, no, el criterio empresarial funciona, sea que estés en manos estatales porque es estratégico o en manos privadas. Me preocupa lo de los productores de Santa Cruz, donde está concentrado el mayor dinamismo económico. Fíjense, en Santa Cruz, los factores que afectan a los productores de oleaginosas, a Napo me pasaron este dato, son factores climáticos, que mata a veces la producción. Son factores de baja de precios. La soya no es un tema, nosotros no somos decisorios en el mercado internacional, y baja. Estas externalidades no están tomadas en cuenta en esta ley.
El diputado Ramos me dice, el Estado reconoce la empresa pública, la empresa privada, la empresa comunitaria. La Constitución sí, pero ¿por qué no? El artículo primero, pero papito, ¿por qué ustedes no han convocado a la empresa privada? Aquí está, mira, se han reído ustedes en las observaciones de la empresa privada. No, no te estoy diciendo, si la Constitución también dice que ustedes deben gobernar 2 años nomás y quieren quedar 50. ¿Acaso respetan la Constitución? Pero fíjate, aquí están las observaciones que han hecho llegar los empresarios. Han tomado en cuenta, y te estoy poniendo el caso de los de ANAPO. Luego, los de ANAPO te plantean otro problema. Dicen, muy bien, ya que hay una contradicción. La ley de empresas sociales y la ley de reconducción comunitaria, ¿cuál se va a aplicar? Dice. La ley de empresas sociales y la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, la ley 3545, van a ocasionar un choque entre sectores sociales. Porque la primera ley, es decir, la ley de empresas sociales, les da total preferencia a los trabajadores de la empresa para quedarse con la tierra. En cambio, la ley de reconducción comunitaria, que ustedes también han aprobado, establece que las tierras revertidas a un empresario son exclusivamente para comunidades campesinas e indígenas. ¿Cuál se va a aplicar? Lo que el gobierno está haciendo con esta ley, me he preguntado, ¿cuál es la locura que está detrás? 2 locuras. La primera, buscan consolidar su grupo núcleo, ¿no? Con esto del segundo aguinaldo, todo eso, quieren consolidar su grupo de gente que todavía sigue creyendo que es el 22% que tienen del 50% que tenían, pero quieren consolidar porque lo están perdiendo. Segundo, ¿qué es lo que buscan? Mantener el despilfarro, porque muy bien lo señalaba Mirko. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las empresas públicas? Hay empresas públicas de visita. ¿Por qué los trabajadores de paz? Lo que pasa es que ellos no quieren, porque quieren seguir agarrando empresas para seguir despilfarrando. Y tercero, quieren provocar confrontación entre bolivianos, porque al empresario le están diciendo, ¿sabes qué? ¿Me friegas? Te voy a tomar tu empresa. Así lo hizo Chávez, así lo hizo el señor de Nicaragua, que hoy está también en la cuerda floja. Volviendo al tema de Incahuasi, que ya se acaba mi tiempo. Además, otro datito para que veas que el tema es bien complicado. Me pasaban los lecheros de Cochabamba esta mañana un dato. Hace 4 años vendíamos, me dice, los lecheros de Cochabamba, vendíamos a la PIL 600.000 litros mensuales. Hoy estamos vendiendo apenas 400.000. ¿Por qué? Porque las medidas del gobierno, que no apoya el sector productivo, que prefiere seguir haciendo canchitas antes que nuevos forrajes y todo aquello. Con relación, para terminar, a lo de Incahuasi. No hay política, dice el diputado. Claro, pues que hay política. Querían manipular, hacer una confrontación entre chuquisaqueños y cruceños. Y a la hora de la verdad, porque así no me dice, porque estos señores hacen política, han sopesado, pues, electoralmente, han dicho, a ver, ¿cuánto pesa en el padrón electoral Chuquisaca? 4%. ¿Cuánto pesa Santa Cruz? 16%, 17%. ¿Cuál es más? ¿Ah? Han hecho un falso lío, ¿ah? Porque después el ministro de Autonomía sale diciendo que los límites ya están definidos, el tribunal dice otra cosa, se pasan por encima de lo que dice el tribunal. Es decir, han querido manipular, porque a ustedes, señores, no hay nada transparente, todo es oscuro, ¿no? Ustedes han pasado de azul a negro, todo es oscuro, todo hacen con intencionalidad. Y ahora quieren aparecer ante Santa Cruz, porque no les importa Chuquisaca, porque en la hora del voto dicen, no, Chuquisaca 4%. Además, hasta los diputados son comprables, ¿no? ¿Acaso no han votado 2 o 3 diputados ahora a favor? ¿Ah? Imagínate esa cosa, que no defiendas a tu región. Pero bueno, de esas cosas confío más. Entonces, a la hora de la verdad, han sopesado, han dicho, a ver, Chuquisaca, ¿por qué me voy a pelear por Chuquisaca o por Santa Cruz? Y eso lo quieren vender ahora como gran logro del MAS. Que no quieren hacer política, dice el diputado. Política, y de la peor, hacen los demás. Entonces, simplemente quiero terminar diciendo, hemos hablado de todo, no hemos felicitado a los trabajadores, a los verdaderos trabajadores, no a los que viven del Estado, ¿no? A los trabajadores que laburan, los de la prensa, los que producen, los que le ponen día a día ese 80% de personas que no viven del Estado. O sea, 80% de personas que levantan a las 5 de la mañana, que están laburando, que están, mis saludos, mi respeto, mi admiración, que a pesar de todos los impuestos, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las redadas,
permiten llevar el pan de cada día a sus hijos. Felicidades. Muy bien, para finalizar este último punto, don Mirko Orgaz, para asumir también algunos detalles sobre lo que ya se ha mencionado. José Luis, mencionar el hecho de que necesitamos una visión nacional para encarar la solución de Incahuasi aquí o Incahuasi. Son dos campos en disputa. Necesitamos salir del rentismo que se ha convertido en política cotidiana, macro, micro del país. Hemos confundido desarrollo con obtención de rentas, desprendiéndonos de un recurso que es fundamentalísimo como es la energía. Este es un país que le exporta su sangre para que se desarrolle el Brasil y la Argentina, entonces debe utilizarlo en su propio desarrollo. Las élites, no el pueblo cruceño ni el pueblo chuquisaqueño en absoluto, sino parte de esas élites están interesadas en poder tener más rentas, pero la gran pregunta es ¿para qué más rentas? ¿Para hacer lo mismo que han hecho estos últimos 12 años, que es aumentar los gastos corrientes, la burocracia? Entonces no vale la pena. Necesitamos que Incahuasi sea recuperado para el país, para tener el 100% de la renta, no solo IDH ni regalías, y al mismo tiempo que YPFB pueda operar este campo, pueda operar y meter esa energía al mercado interno para dinamizar la economía. Creo que ese es el planteamiento que el pueblo chuquisaqueño y cruceño debe implementar a esta hora de las disputas regionales. Las disputas regionales no nos van a llevar a ningún motivo. Necesitamos de alguna manera que podamos tener una visión nacional, y esta es un poco la oportunidad de que podamos hacerlo a partir de la discusión de Incahuasi. Me quiero sumar a lo que ya se ha dicho en la mesa, que este es uno de los días más importantes, el que vamos a vivir el 1 de mayo, y hacer también llegar mis abrazos más fraternos al mundo trabajador, del cual somos partes absolutamente todos: la mujer trabajadora, la que vende en las calles, la trabajadora del hogar, el obrero, el fabril, los periodistas que hacemos país todos los días trabajando para engrandecerlo. Bueno, llegamos a la finalización. Brevemente, antes, don David Ramos se quiere formular algunas acotaciones. Bueno, un saludo cordial en este caso para el 1 de mayo a todos los trabajadores, trabajadores del campo, trabajadores de la ciudad, a los trabajadores intelectuales, a las trabajadoras mujeres, a todo el pueblo boliviano. Hoy precisamente estamos en una coyuntura donde esta alianza de obreros, de campesinos, de indígenas, de profesionales y clase media nos permite construir un Estado plurinacional donde los beneficios van para las grandes mayorías. Y seguramente será un día especial, y un abrazo para todos, y para ti, José Luis, para ti, Oscar, y también para los compañeros, un abrazo en este 1 de mayo. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, Oscar, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericano. Así es, José Luis, queremos agradecer, como siempre, a nuestra audiencia en todo el país. Hasta la próxima, José Luis. Agradecemos a nuestros amables invitados del fin de semana, a la presencia del jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados, David Ramos, la del analista Iván Arias, y también la presencia de Mirko Orgaz como periodista. A nombre de mi compañero de trabajo, Oscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Sin antes sumarnos también a las congratulaciones a todos los trabajadores a nivel internacional, no solamente de nuestro país, en todos los continentes, recordando la masacre de Chicago, y obviamente una salutación importante desde Panamericana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.